Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento, a este Octavo Mandamiento que a partir de este año es los martes 11:30 de la noche, ¿se acuerda? Acá, por Metro. Nos ¿Cómo le están va? mirando. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, por suerte. A ver, varias cositas esta semana del tema político. La reunión, que semisecreta, no secreta, de la gente de Macri con la gente de Massa. No tan secreta. No tan claro, secreta, ¿no? Claro, A ver, el tema para todos es la segunda vuelta. claro. Para el oficialismo y para la oposición. Da la sensación de que qué va a pasar con los votos de Massa. ¿Dónde van a ir los votos de Massa? Se va a polarizar la elección entre Scioli y seguramente Macri. Da la sensación también que el operativo del gobierno de no bajarlo a Randazzo es una estrategia, tengo la sensación, porque Randazzo más Scioli van a juntar más votos que Scioli solo. Claro. En la PASO. Sí, Entonces claro, se verá, quedará un espacio. Claro, si queda, por ejemplo, un escenario donde Scioli gana, mucho o poco, no importa, pero Randazzo queda segundo en la elección esa general PASO, entonces suma claramente para el oficialismo, ¿no? Sí, ¿no? Es como una forma de dividir para sumar. Claro. Es raro, pero es así. No, es así. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que vienen de dividir entre 4, 5, 6 incluso, con algún perdido por ahí que se me puede estar escapando, dividir entre dos. Sí. Y los candidatos que son aglutinantes de alguna manera. Y el otro tema también tiene que ver, Luis, con qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Claro. Se han bajado algunos candidatos. Bueno, se bajó Bossio, que era un personaje interesante. Estaba empezando a tener vuelo, ¿no? Sí. Quedan Julián Domínguez, queda Aníbal Fernández y queda Espinosa. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa con en este escenario, ¿no? Si hay alguien más que se va a bajar, si lo de Aníbal Fernández es firme, si va a ir a las PASO. Bueno, vamos viendo. Ese es el punto, tal vez uno de los puntos. Una vez que el oficialismo decide ir a las PASO con dos candidatos a presidente, obviamente la provincia de Buenos Aires es el próximo destino a dilucidar qué puede pasar. Y había algunas versiones ayer, algunas notas en los diarios, donde comentaban que en realidad se podía llegar a dirimir más entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, pero claro, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, un partido que es es una provincia, incluso más grande que algunas provincias, seguramente va a tener algo para torcer ahí, ¿verdad? Bueno, hablemos también de lo que pasó la semana pasada en relación al fútbol, ¿no? Tengo la sensación que lo que pasó en la cancha de Boca, en el partido Boca-River, es la metáfora de este país. Claro. Me parece que está muy contaminado por la política, ¿no? Contaminado, no sé si es la palabra, pero digamos, influido seguro por la política. Daba la sensación que durante 2 horas se detenía el mundo. Nadie tomaba decisiones. Claro. No había quien mandara, no había un líder. Y los que había, los directores técnicos, incluso nosotros somos de Boca, pero Arrobarrena fue una vergüenza. Me parece que los jugadores de Boca también dieron vergüenza. Fue una vergüenza, me parece que nacional, porque nos expresaba. Era todo más o menos trucho. Claro. Era bien argentino. Claro. Lástima. Es nuestro lado B, nuestro lado más lamentable. Eso me parece que nos describió ante el mundo y ante nosotros mismos. Nos dio bastante vergüenza. Sí, claro, porque además, fíjate que en el mejor de los casos expresa una cuestión que de lo que veníamos hablando, ¿no? La influencia de la política, el manejo de las barras, los negocios de las barras y de la dirigencia de muchos clubes, tal vez la mayoría. Vos decís, o fueron culpables los jugadores por no actuar, es decir, por ser partícipes de alguna manera del lío que se había armado, o fueron culpables por el temor a las barras, porque muchos decían, no, hay que estar ahí adentro y pensar, si ellos se hubieran puesto muy solidarios con River, ¿qué hubiera empezado la hinchada de Boca? Y bueno, eso expresa algo muy grave, ¿no? Igual. Nosotros pensamos que las barras, la verdad, la mayoría de los barra bravas son delincuentes, la verdad que tendrían que estar en manos de la justicia todos, y la sensación es que no podés ser leal a la barra brava, ¿no? Claro. Porque yo pensaba, decíamos con Beto Casella en su momento, muchos jugadores de Boca tuvieron la oportunidad histórica de quedar ante sus hijos, ante todos, como grandes deportistas, como amigos, como dar el ejemplo.
Y por Claro. miedo a la barra brava no pudieron, no quisieron. ¿Qué pasó dentro de 4 años sin Orión? ¿No podría haber quedado en la historia, acercándose a los jugadores de River, una mínima lealtad al espíritu deportivo? ¿Dónde Claro. estaba? Claro, no, bueno, el espíritu deportivo es algo que creo que en el fútbol argentino, tal vez en el deporte argentino en general, pero en el fútbol muy en particular se perdió hace bastante. El otro Por tema, desgracia para todos. ¿estamos solo hablando de plata? Incluso en el espíritu deportivo. Claro, sí, obviamente. Estamos hablando de plata y de política. Hay una nota muy interesante ayer en La Nación de la columna habitual de los lunes de Carlos Pañi, donde él dice, ojo, Boca es Angelici, pero es Macri. Absolutamente. También. River tiene negocios con Brito, con varios gente cercana a la política. Sergio Massa y Tigre es un club mucho más chico, claro, pero claramente lo que pasa en Tigre no le es indiferente, y no solo no le es indiferente, sino que tiene mucho que ver con Sergio Massa. Y comentaba Pañi, así diciendo algo que vimos todos, por cierto, pero fueron los 3 precandidatos presidenciales en el debut de Marcelo Tinelli, los 3 ofreciéndole su apoyo para que sea presidente de la AFA. ¿De qué estamos hablando? Era interesante, ¿no? Porque fueron muy criticados los políticos cuando fueron al programa de Tinelli. En general, siempre el programa de Tinelli hay un sector que lo critica, ¿no? Pero no entienden, para mí, que el público de Tinelli es casi la encuesta más válida de la gente que los va a votar, porque no son ni los intelectuales, o sea, es una muestra más o menos clara y muy amplia, ¿no? Y muy amplia de los votantes. Y ahí me parece que fue también interesante cómo cada uno se desenvolvió. Me mató Scioli haciéndose la corbata con una sola mano, desafiando al imitador. Y otra cosa que me gustó mucho, cómo las mujeres suman, ¿no? Cómo Karina Rabolini le suma puntos a Scioli. Dijo una cosa que, a ver, si uno no está atento, a lo mejor pasa de largo. Pero dijo dos cosas. ¿Cómo se dicen en la intimidad? Sí. Y ella dijo, mami y papi. Y esto es todas las que tenemos una intimidad y sabemos de qué está hablando. que eso me gustó, porque eso crea empatía. Y la otra cosa que es graciosa es que él no es romántico. ¿Y quién tiene un marido romántico hoy en día? Con las velas, con las florcitas, que saca las velas y pone el queso de rallar. Digo, esto a todas las señoras les crea una empatía impresionante. Una habrá que tiene un marido romántico, las demás prefieren el queso de rallar, sacame la vela. Es así, y esto la hace entrañable. Sí, claro. Los hace ser más común de lo que son en realidad, digamos. ¿Usted quiere seguir hablando de plata o vamos con el invitado? Vamos a hablar un poquito de plata con el invitado. Déjame decirte simplemente una cosita que tal vez algo podemos hablar con el invitado, que es el gobierno está un poco preocupado porque vos sabés que el motor principal del modelo, sobre todo de Cristina Kirchner para acá, no tanto en la etapa de Néstor, pero sí claramente en los 2 gobiernos de Cristina y mucho más en el último, el consumo fue la variable que utilizó el gobierno para que esta economía funcione. Claro, se olvidó en el medio de que si no hay inversión, el consumo genera también inflación, ¿no? Y eso es un poco lo que está sufriendo. Ahora bien, en esta etapa lo que está pasando es que al menos antes de la paritaria, al menos que se cierren los principales convenios de la paritaria, y de eso vamos a hablar un poquito ahora con nuestro invitado, claro, el consumo empieza a decaer. Y la gente que tiene cierta posibilidad de consumo, ante la posibilidad de que viene diciembre, las elecciones, se devalúa, no se devalúa, entonces lo que empieza es a dejar de consumir y ahorrar en opciones que le dan cierta rentabilidad. Una es comprar dólar ahorro hoy por la vía oficial, yendo a la FIP y autorizando a la FIP, que está autorizando, hay que decir, bastante más órdenes de compra que de lo que lo hacía el año pasado, y quedarse plantado en dólares por si después a alguien se le ocurre hacer una devaluación más fuerte, o poner un plazo fijo que le está dando una rentabilidad hoy que está, no digamos emparejando la inflación, pero por lo menos lo está defendiendo un poquito. Ahora, el gobierno se empieza a plantear, bueno, está bien, pero yo quiero que el consumo explote, por lo menos en los próximos meses cuando estemos más cerca de las elecciones. ¿Cómo se va a resolver esa encrucijada? Lo vamos a ver. Auspiciantes y volvemos, dale.
Acá estamos con Carlos de la Vega, que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias. Buenas Gracias noches. por la invitación. Por Buenas favor. noches. Gracias por estar acá. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo está hoy el tema en los comerciantes, el tema del empleo, si bajó el empleo, subió el empleo. ¿Cómo está? Haceme un dibujito de cómo está el empleo hoy. Bueno, el sector comercial es lejos el principal empleador del país. La Convención Colectiva de Empleados de Comercio y Servicios abarca más o menos 1.150.000 personas, que es el doble en número que el que le sigue, que es el del sector de la construcción, que oscila mucho, 400, 440, según esté el índice de actividad. Nosotros podemos decir que en el sector de comercio no se ha producido desempleo. No. Sí hay rotación, eso es habitual, los vendedores giran de un lugar a otro, pero si tuviéramos que hablar de caída del empleo, es menos del 1%. Ajá, Bien. ajá. ¿Y ese empleo en general es en blanco o también sufren, así como sufren la competencia los comerciantes de la economía en negro, también hay empleo en negro en esos sectores? Si el índice de empleo en negro está, y lo podemos discutir si Sí. es 30, 35 o Sí. 37, Claro. pero son índices altísimos Sí. y casi vergonzantes. Claro. Ningún sector de la economía puede Está decir ausente. que tiene todo en blanco. Pero nosotros tenemos 1.150.000 empleados registrados esto es registrado, en blanco. claro. Es registrado Claro. en blanco, sí, Ah, sí. ok, perfecto. 1.150.000 empleados. ¿Y son ¿Qué? todos, perdón, Ani, son todos afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio o a la Federación? No son ni todos afiliados al sindicato, porque no tiene Sí, el no son sindicato de eso, claro. afiliación obligatoria, ni tampoco a la obra social de empleados de comercio, que según me dicen tiene por lo menos 800.000 inscriptos. Eso sí, no hay duda que es la obra social sindical de más importancia. claro. ¿Dónde están, por ejemplo, dónde es la mayor cantidad, dónde está la mayor cantidad de trabajadores del comercio? ¿Dónde están? ¿En qué ciudades, en qué lugares? Bueno, es que la actividad del comercio es absolutamente distinta a las demás. La agricultura se hace en algunos lugares del país, en buena parte, pero no en todos. La industria tiene polos de desarrollo Es más verdad. grandes, más chicos, Claro. pero no se puede decir que hay industria Claro. en todos los pueblos del país. Comercio hay hasta en el más insignificante Claro. pueblito de la República, porque todos tienen que tener abastecimiento y en cada lugar hay un comerciante que está abasteciendo las necesidades del lugar. Así que la ocupación geográfica de la actividad es absolutamente en todo el país. Y eso nos llena de orgullo realmente. ¿Y cómo es el margen de ganancias? ¿Cuál es el mínimo de un empleado de comercio y cuál es el máximo? ¿Cómo es ¿Del salario? Sí, del Y salario. hoy el salario de convención colectiva, el mínimo son 8.430 pesos. Y bueno, estamos discutiendo cómo lo vamos a aumentar. Y el máximo, bueno, dependerá. El de la convención llega a 12.000 más o menos. Claro. Pero cada actividad, cada empresa, según la importancia, por supuesto que tiene empleados mejor remunerados, ¿no? Y sobre todo los jerárquicos. Claro. Ahora, uno tiende a pensar que el grueso está concentrado en las grandes cadenas de supermercados, ¿o no? No, no es así de No. ninguna manera. Ajá. Las grandes cadenas de supermercados, incluso no solo de supermercados de productos alimenticios, las cadenas de negocios, Sí. que pueden ser de electrodomésticos, Claro. de ropa Sí, sí. deportiva, en fin, todas las que Lo que ahora se conocemos. dice retail en El términos retail. cool. No creo que supere el 20%. Ah, mirá. Quiere decir que la inmensa mayoría es el pequeño y mediano empresario, el mira. localcito familiar, sin sucursales, donde trabaja el dueño y a veces la familia. Claro. ¿Eso incluye los chinos, los supermercados Sí, chinos? sí, por supuesto. Las cámaras de supermercados chinos son socias de la Cámara Argentina de Comercio. mira. Y por supuesto los incluye, sí. Nosotros habíamos hablado acá hace mucho tiempo del tema del corredor Libertador, ¿no? Que es el lugar de más alto consumo de la Argentina, que va desde Retiro hasta San Isidro, Tigre, Claro. etcétera, ¿no? Que es el lugar donde se consume. ¿Ese también es el lugar que concentra mayor cantidad de trabajadores del comercio? ¿Son los que mejor ganan o es un mito? Que es una buena zona de consumo, no hay duda, no es una realidad. Claro. Pero que sea la que concentra el mayor número de trabajadores, de ninguna manera.
porque precisamente la zona norte de la capital y del Gran Buenos Aires tiene mucho menos población que la zona sur. Cualquier partido del sur tiene 600, 700 mil habitantes, claro, y ninguno de la zona norte, San Isidro, Vicente López, deben estar en los 300.000 habitantes, tal vez Tigre ahora que tiene una expansión por sí, los countries, etcétera, un poco mayor, pero en número de población y consecuentemente lo que puede haber ahí es un consumo calificado de productos de más calidad, ajá, más sofisticados, etcétera, pero de ninguna manera los que más venden. Ahora, Carlos, mucho se viene hablando respecto ya de la negociación salarial o las paritarias, ¿no? Leí por ahí en una entrevista que te hicieron que en algún punto habían llegado a acordar 2 pagos de 15%, ¿no? O sea, dos niveles de aumento de 15% para el próximo año. Luisito, ¿podríamos dejar Sí, para...? lo dejamos para el corte, si te parece. ¿Esto fue así y alguien puso el freno y dijo, vuelvo a negociar? Porque finalmente están ahí cerrando entre el 27 por ahí, ¿no? Pero me lo contestás después del corte, ya volvemos. Dale, ya volvemos. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país. Porque somos solidarios. Por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina. Y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos gratuitos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Acá estamos con Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Había quedado una pregunta, Luis. Sí, Ani, Carlos, yo te preguntaba si en algún momento de la negociación salarial con el Sindicato de Comercio se había llegado a hablar, e incluso parecía por alguna declaración tuya que estaba medio cerrado, en pagar un aumento de 30% en 2 cuotas de 15%. Pero alguien puso el freno y volvieron a negociar lo que finalmente por estos días se está cerrando, ¿no? Sí, efectivamente, en estos días lo que estamos hablando es 27% como techo. Claro. Tal vez una cuota de 17, otra de 10,
Claro. y 2 pagos no remunerativos de 1.500 pesos. Claro. Todo eso hace 27% Ok. de aumento. ¿Y qué pasó? ¿Por qué si las empresas estaban de acuerdo en pagar 30 incluso? aunque Bueno, sean eran 2 cuotas? conversaciones preliminares y después Claro. todos sabemos que hubo algún guiño de Ajá. que el techo debía ser 27 y bueno, se acomodaron los números e incluso subimos la cuota, los pagos no remunerativos, que eran de 1.200 Ajá. a 1.500. Y eso por ahí compensó Y la falta de eso, porcentaje también. equilibra un poco los números y Claro. nos permite llegar a un acuerdo satisfactorio. Hay situaciones que no son tan igualitarias, ¿no? Me da la sensación entre los empleados de comercio, porque hay empresas o hay rubros donde hay un básico y van a comisión. Y entonces, no sé, por eso me parece que debe haber también un poco de volatilidad entre los empleados, porque se ponen 12 cuotas para los autos o se ponen determinadas cuotas, ¿no? ¿No pasa eso? Bueno, hay empresas que por supuesto tienen empleados a sueldo fijo, que son los administrativos, son los cajeros, son los que hacen los trabajos permanentes, y hay una serie de empleados que son los vendedores, que son gente muy especializada, que tienen, en fin, habilidades especiales para comunicar y poder vender los productos, vender, claro. que tienen un básico, y si la comisión supera el básico se les paga, por supuesto, más de acuerdo a lo que hayan vendido. Eso es una práctica universal y sucede no solo en el comercio, en los que venden seguros, en los que venden autos, en gente de otras actividades y gremios, ¿no? Claro. La sensación que tengo o que tienen ustedes es que esto va a crecer en este año, va a decrecer. ¿Cómo piensan en los próximos meses? ¿Qué están pensando para los próximos meses? Bueno, la política de estos 10, 12 años de gobierno se basó en el fomento del consumo, el tratar de lograr el crecimiento económico del país a través de la incentivación del consumo. Por eso el comercio, en fin, ha crecido muchísimo en los últimos 8 o 10 años, pero a partir de hace 2 años podemos decir que se ha dejado de crecer, y si tuviera que representarlo en una línea, lo que fue el 2014 y lo que será el 2015, sería una línea de un gráfico horizontal. Eso no quiere decir que haya algunos sectores que estén un poco por arriba. Por ejemplo, cambia la temporada, viene el invierno, claro. Se vende más indumentaria, se vende más calzado y algunas otras cosas. Y por debajo todos sabemos que la industria automotriz no está en su mejor momento, así que vende... Todo lo que es bien durable, ¿no? Electro... sí, el electro, sobre todo línea blanca, ha caído un poco. Ajá. La electrónica tiene esa magia de la renovación permanente de la técnica, de la tecnología, y se renueva. ¿El plan Ahora 12 fue efectivo en este sentido que mencionabas de incentivar el consumo? El plan Ahora 12 tiene... ¿Tiene alcance nacional, por otro lado? Por un lado tiene alcance nacional. Ajá. Y tiene la enorme virtud que por primera vez la venta en cuotas está al alcance de la pequeña y mediana empresa. Hasta ahora la venta en cuotas solo la hacían las grandes cadenas, las grandes superficies, ya sea de productos alimenticios o de electrodomésticos, incluso de ropa, las marcas, las supermarcas. Con mucho resto. Exacto. Claro, que pueden hacer convenios con bancos y tarjetas de crédito, ¿no? Exactamente. Y este plan tuvo la enorme virtud de ponerlo a disposición, y se han inscrito más de 80.000 comercios pymes en todo el país. ¿Y esto qué quiere decir? Que ha puesto al alcance de las cuotas de la gente de las pequeñas y medianas ciudades. Claro. No hay grandes superficies en una ciudad de 50.000 habitantes. Y el país tiene cientos de esas ciudades, y ahora sus habitantes pueden acceder a ese beneficio, y los comerciantes, por supuesto, a utilizarlos. Carlos, ¿es mi impresión o el famoso grupo de los 6, es decir, donde están agrupadas las principales cámaras, la UIA, ustedes en la Cámara de Comercio, la Cámara de Construcción, ha entrado un poquito en receso después de mucho entusiasmo en contra de la ley de abastecimiento? Bueno, nos convocan siempre los acontecimientos. En este momento no hay ningún motivo para reunirnos, pero cada vez que sucede alguna cosa importante, inmediatamente nos hablamos los presidentes y hacemos esas reuniones donde tratamos temas. Hay algún tema que está madurando y que seguramente nos va a provocar una reunión, que es que en la Cámara de Diputados se ha
generado una subcomisión que está tratando la redacción, el ordenamiento de lo que se puede llamar un código de trabajo. Parece que sí, al ¿Que fin reformaría la ley de contrato de trabajo, por ejemplo? No, ¿O no solo? un código que reuniría toda la legislación laboral, que son cientos de leyes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo es reunir en un solo libro una especie de digesto con todas las leyes, o además las van a modificar. Entonces, si se intenta modificarlo, no hay duda que el grupo de los 6 se está preparando para salir a intervenir y dar opinión, porque en un año electoral, como Cámara de Comercio, hemos dicho, le tememos a la demagogia populista. Bien, esto es una patadita a alguien, ¿no? Bueno. A la demagogia, ¿no? A la demagogia populista. Digo, la demagogia populista. Bueno, a quien le caiga. Ensayo que se lo ponga. Gracias, Carlos. Gracias por venir. Es ¿Nos un vamos? gusto. Nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo martes. Dale.